Hola mis estimados campistas, espero que tenga un buena mañana, tardes o noches. Hoy quiero contar una historia que encontré en el medio del bosque, pero antes de empezar, no soy dueño de los animes y las historias, mencionas todo a su respectivo autor, solo soy dueño de la edición y el video. Espero que los disfruten. Capítulo 33. Conexiones. Shoto se sentía entumecido. No es que se permitiera sentir mucho, al principio, pero todo parecía tan desenfocado y la multitud estaba más silenciosa de lo que debería. ¿Cómo había perdido? Todoroki? Momo le puso una mano en el hombro y Shoto tuvo que contenerse. ¿Estás bien? Estaré bien, dijo Shoto con firmeza. Tenía que estar bien. Si no mostraba la mayor compostura en televisión, el castigo de Endeavor probablemente sería aún peor. No es que le hiciera ilusión el entrenamiento intensivo, que sin duda seguiría a su fracaso, pero ya había aguantado tanto. Podría soportar un poco más si eso significaba llegar a la cima sin su poder. Me disculpo por perder nuestros puntos. No es, Momo dudó. O sea, sí, es una lástima y a mí tampoco me alegra haber perdido, pero no era eso lo que preguntaba. ¿Necesitas ver a Recovery Girl? Shoto se giró hacia ella, levantando ligeramente una ceja. ¿Por qué necesitaría ver a Recovery Girl? Momo dudó. ¿Las quemaduras? Los ojos de Shoto se abrieron de par en par, sorprendido. Solo había activado su fuego por una fracción de segundo por instinto antes de darse cuenta de lo que hacía y apagarlos, pero eso no debería haber sido suficiente para quemarlo, especialmente. Es que con lo que Bakugo hizo con el ácido de ácido, muchos tenemos quemaduras químicas, así que vamos todos juntos. Explicó Momo. Esas granadas de cinta explotaron por todas partes, ¿sabes? Tuvimos suerte de que ácido no hiciera el ácido lo suficientemente fuerte como para causar daños graves. Oh. Shoto se miró, notando por primera vez que tenía agujeros en su uniforme, causados por el ácido de ácido que se había derramado sobre el campo al caer. Efectivamente, tenía algunas quemaduras menores en los brazos, pero el dolor no era mayor al que estaba acostumbrado por su entrenamiento habitual. No me había dado cuenta. Comprensible. Ida se unió a la conversación, agitando los brazos al hablar. La adrenalina en nuestro cuerpo fue más que suficiente para que no nos diéramos cuenta hasta que terminó la partida. Sin embargo, creo que es mejor curar estas heridas, por leves que sean, rápidamente para que podamos concentrarnos en aprender de las próximas rondas. Shoto lo pensó un momento. Por un lado, su padre consideraría ir a la enfermería por algo tan insignificante como una señal de debilidad, pero por otro, aunque Endeavor lograra abrirse paso de nuevo hacia las áreas de estudiantes, no haría nada que causara un escándalo si había otras personas cerca. Si tan solo hubiera usado su fuego. Shoto aplastó ese pensamiento en cuanto le vino a la cabeza. No. No se convertiría en ese bastardo usando su poder. De hecho, Shoto se obligó a respirar hondo y casi sonrió al pensarlo. Su padre también había fracasado. No había logrado ser el número 1. Perder aquí solo significaba que era mejor fracasando que su padre. Esperaba que el bastardo disfrutara lo que había creado. Izuku les sonrió a Mei y Shinzo mientras Midnight restallaba su látigo para llamar su atención hacia la pantalla donde se exhibían los brackets. Todos llevaban vendas en los brazos y la cara por la batalla de caballería, ya que Recovery Girl había insistido en curar solo las partes más dañadas para que no estuvieran demasiado agotados como para tener un buen desempeño en el resto del festival. Izuku incluso había conseguido su autógrafo, a pesar de que Mei y Toshi no dejaban de burlarse de él por su entusiasmo por la enfermera de la escuela. Era tan extraño tener una amistad que incluía burlas que no pretendían herir, como el acoso con el que había crecido. Izuku aún no podía creer que lo hubieran logrado. Habían metido a Shinzo en las rondas individuales, lo que significaba que estaban un paso más cerca de conseguir su lugar en el curso de héroe. Todo el entrenamiento estaba dando sus frutos y ahora estaban en la situación perfecta para que Itoshi les demostrara a los maestros que se merecía ese puesto. Todos guardaron silencio por un momento mientras miraban la alineación. Estoy peleando contra Pong Tsunatori, murmuró Itoshi en voz baja. Ella estaba en el equipo que controlamos, ¿verdad? ¿Sí? Dijo Izuku alegremente. Será una combinación interesante. Es estudiante de intercambio, así que la barrera del idioma podría hacer que usar tu don sea más interesante. Todavía no hemos experimentado con otros idiomas, ¿verdad? ¡No! Exclamó Mei. Pero en el peor de los casos, siempre puede usar a mis bebés. Maravilloso, gruñó Itoshi. ¿A quién tienes, mi zorrilla?
Midoriya se sobresaltó al darse cuenta de que también iba a participar en los combates 1 contra 1. De alguna manera, había estado tan concentrado en llevar a Itoshi a la tercera ronda que olvidó por completo que estar en el mismo equipo significaba que él también lo había logrado. Buscó frenéticamente su nombre en la pantalla, cruzando los dedos para no tener que enfrentarse a Katsuki de inmediato. ¿Dónde? Mina ha sido. Izuku hizo una mueca. Al menos esta vez no estará hirviendo. Sí, qué asco. Dijo Mei, tirando de una de las vendas de su brazo. Izuku. ¿Cuál es el don de Monoma? ¡Ay, qué divertido es esto! Sonrió Izuku. Tiene un don de copia. Creo que puede copiar los dones de hasta 3 personas a la vez. Pero no hay forma de saber a quién ha copiado hasta que pelees con él. ¡Perfecto! Mei entrecerró los ojos al ver a Monoma desde el otro lado de la multitud. Será la demostración perfecta de lo adaptables que son mis bebés. No sé si compadecerlo o reírme, dijo Itoshi, divertido. Uraraka es fuerte, ¿verdad? Sí, de verdad que lo es. Respondió Izuku. ¿Por qué? Porque más te vale que gane su pelea, Itoshi señaló los paréntesis. Si no, te enfrentarás a Bakugo en la siguiente ronda. Izuku tragó saliva y miró hacia donde Katsuki estaba rodeado por su equipo de la batalla de caballería. Kirishima le daba palmaditas en la espalda, pero Izuku podía sentir su ira desde el otro lado del campo. Katsuki siempre había sido el mejor, desde que Izuku tenía memoria, así que debía de estarle carcomiendo no haber quedado primero en ninguna de las 2 primeras rondas, y debía dolerle aún más que lo hubiera vencido precisamente Izuku. Quería sentirse culpable por eso. Años a la sombra de Katsuki lo habían preparado para creer que si no ayudaba a su mejor amigo, si no era un trampolín en su camino a la grandeza, entonces no era nada. Si no ayudaba a Katsuki a ser el mejor, entonces realmente era el Deku inútil que todos le decían que era. Pero las cosas habían cambiado desde la secundaria. Por un lado, Izuku había encontrado un nuevo sueño que no tenía nada que ver con Katsuki, y por otro, ahora sabía lo que era la verdadera amistad. La amistad era comparar cuadernos para averiguar por qué el último experimento de Mei seguía explotando. Era atacar a Itoshi para hacerlo reír cuando no había dormido lo suficiente la noche anterior. Era acurrucarse bajo una manta mullida después del ataque de un villano. Estaba ganando las 2 primeras rondas del festival deportivo cuando no tenía por qué hacerlo, solo para asegurarse de que su amigo llegara a la tercera ronda. No se preocupen, les aseguró Izuku a sus amigos. Puede que Katsuki sea fuerte, pero ya no somos amigos. Ya no tiene derecho a hacerme daño. Entonces, ¿alguna vez descubriste cómo funcionaba el don infantil de ese genet? Le preguntó Ojiro a Tokoyami. Quizás tengas que pelear con él otra vez, ¿sabes? Lo sé, respondió Tokoyami. Pero primero tendré que vencer a otro agente de la oscuridad, ¿de acuerdo? Ojiro lo miró con extrañeza, pero Tokoyami estaba más concentrado en su siguiente combate y en ignorar a Todoroki, quien meditaba en una de las filas superiores de su sección de las gradas. Siendo completamente honesto, no esperaba que la estrategia de último minuto de su equipo diera frutos. Él y sus compañeros estaban completamente preparados para aceptar el oscuro vacío del fracaso cuando sonó la bocina, pero de alguna manera lograron salir adelante. Sin embargo, Tokoyami no podía dejar de preguntarse por qué Todoroki se había negado a usar su fuego. Había sido obvio en ese momento que Sombra Oscura estaba débil en su lado izquierdo y, aún así, Todoroki lo había dejado ganar. Debía de haber alguna razón oscura para su negativa, pero Tokoyami no era de los que revelaban al mundo las tinieblas internas de los demás. Pero quizás revelárselo a cierto analista que parecía decidido a ayudar a su clase no sería el fin del mundo. Quizás debería hablar con Aizawa sobre espiar entre las sombras para implorar la ayuda del misterioso código de trucos. No importa, dijo finalmente Tokoyami. Sombra Oscura y yo saldremos victoriosos. Solo espero que el niño morado no vuelva a cantar. Sombra Oscura se estremeció. Creo que eso fue más escalofriante que le lavaran el cerebro. ¿Cantando? Aoyama los miró con curiosidad. ¿Por qué cantaría el señor en medio de una pelea? No parece lo suficientemente guapo como para lograrlo. Creo que tuvo algo que ver con la activación de su don. Kamakiri se inclinó sobre el muro que separaba los pisos 1 y 1B. Disculpen si escucho a escondidas, pero es un torneo, así que quizá tenga que volver a pelear con él. Solo después de que empezó a cantar, nos controló. Pero no me cantó. Se quejó Sombra Oscura. Así que lo oíste cantar, dijo Tokoyami.
Quizás la mejor estrategia sería taparse los oídos para evitar que el canto de sirena los arrastre. ¿De qué demonios están hablando?, gritó Mineta. Tenía un horrible ojo morado y negro que, al parecer, Recovergel se había negado a curar. Ese tipo morado no canta. Y taparte los oídos no sirve de nada. Te controla a puñetazos. Solo te golpeó porque estabas siendo grosero, Mineta, señaló Psu sin rodeos. Te controla mediante el contacto físico. Nunca hizo contacto conmigo, así que estuve despejado todo el tiempo, pero estoy bastante seguro de que tocó a Shoji cuando iba tras de ti. Todos se giraron para mirar a Shoji, quien asintió con dignidad. Tokoyami empezaba a confundirse más a medida que la gente hablaba. Pero, nunca lo toqué, al menos no antes de que él y sus agentes del caos poseyeran a mi equipo. Son todos idiotas, dijo Monoma. Obviamente es contacto visual. Ni siquiera peleaste con él, Monoma, así que cállate. Kendo le dio una bofetada en la cabeza y encogió la mano mientras aparecía por encima del muro. Creo que tiene una especie de peculiaridad de esfinge o algo así, sugirió. Nos conquistó con acertijos. Cuando no supimos encontrar la respuesta con la suficiente rapidez, tomó el control. Espero que no sea eso. Pony saltó y aterrizó en la pared. Tengo dificultades con los acertijos en mi lengua materna, no tendré ninguna esperanza en la segunda. ¿De verdad es tan difícil descifrar su don?, intervino Yaoyorozu. Para entonces, casi toda la clase se había unido a la conversación, comprensiblemente. Seguro que los requisitos de activación ya deben ser obvios si ha luchado contra tantos de ustedes. Tokoyami suspiró. Es un misterio envuelto en un enigma. Es un bicho raro, eso es lo que es, gruñó Sombra Oscura. Vamos, Fumikage, quiero papas fritas. Capítulo 34. Primera ronda. Ochako se recordó a sí misma con vehemencia que no tenía nada que temer mientras esperaba el comienzo del encuentro. Si un grupo de estudiantes que no pertenecían al curso de héroes podía enfrentarse a Bakugo e incluso llamarlo Kacchan solo porque les parecía gracioso, entonces ella, una futura heroína, no tenía por qué temerle. Ojalá su corazón lo supiera. Midoriya se había ofrecido a ayudarla a idear una estrategia contra él, pero Ochako ya tenía un plan en mente y no quería depender solo del curso de apoyo para superarlo. Si tenía éxito, sabría que era lo suficientemente fuerte por méritos propios, y si no, sabría que aún necesitaba mejorar. En cuanto Midnight empezó el combate, Ochako se abalanzó sobre ella, solo para ser brutalmente repelida. Siguió adelante. Quizás solo fuera su imaginación, pero sentía que Bakugo la estaba atacando con más fuerza de lo habitual. Un par de veces, incluso lo oyó murmurar algo sobre Deku mientras la obligaba a retroceder, así que supuso que probablemente estaba descargando sus frustraciones con Midoriya en ella. No era justo, obviamente, pero hablaban de Bakugo, el tipo que llamaba extras a casi todos, así que no tenía grandes expectativas en cuanto a amabilidad o empatía. Con suerte, podría usar su ira a su favor. Cuando la gente se enojaba, se concentraba demasiado y se perdía cosas. Utilizó la cortina de humo que Bakugo creaba para hacer flotar tantas piedras pequeñas como pudo, solo aminorando el paso y deteniéndose cuando sentía que era imposible evitar su lluvia de meteoritos. ¿Qué? ¿Por fin te rindes?, se burló Bakugo. Debería haber esperado eso de cualquiera dispuesto a aliarse con Deku. Creo que aún tienes mucho que aprender sobre no subestimar a la gente, jadeó Ochako. Estaba cerca de su límite, pero tenía que ser suficiente. Ella lo haría suficiente. Gracias. Los ojos de Bakugo se entrecerraron. ¿Para qué carajo? Ochako sonrió y juntó las manos. Por mantener tus ojos en mí. Se lanzó hacia adelante, ignorando el escozor mientras algunas piedritas la golpeaban al caer. Bakugo abrió mucho los ojos y vio un pequeño destello de miedo. Podía lograrlo. Extendió la mano hacia él. Solo un poco más. Todo el cuerpo de Bakugo se tensó con determinación y, de repente, se escuchó un fuerte estruendo. El más fuerte que Ochako jamás había escuchado, sacudió el estadio. Fue suficiente para derribarla por completo y desintegrar su épica lluvia de meteoritos en nada más que polvo y piedras inútiles. Las lágrimas le picaron en las comisuras de los ojos mientras luchaba por ponerse de pie, pero Bakugo estaba justo ahí, obligándola a caer al suelo de nuevo con otra explosión. ¿Qué fue eso de cara redonda, ¿Deku te dio esa estrategia? No, fui yo. Ochako sonrió y superó las náuseas al finalmente tocar a Bakugo. Este se tensó al perder la gravedad, pero los efectos duraron menos de un segundo antes de que Ochako empezara a vomitar y lo soltara. Adiós a ese plan. Vamos, cara redonda. Pelea conmigo.
La voz de Bakugo parecía apagada mientras intentaba ponerse de pie, pero ya estaba más allá de sus límites y terminó colapsando en el suelo. Uraraka no puede continuar. Anunció medianoche. Bakugo gana. Izuku tragó saliva con nerviosismo y repasó todo lo que sabía sobre Mina Ashido, observándola atentamente mientras se estiraba, preparándose para el combate. Era amable, por lo que había visto, y tenía un buen control de sus dones, pero nada del otro mundo. Podía controlar tanto la acidez como la viscosidad de sus ácidos, lo que la hacía peligrosa, pero no tenía ataques a distancia, por lo que había visto. Por otra parte, él tampoco lo hizo. A diferencia de la primera ronda, no había ningún robot conveniente que pudiera hackear. Podría tomar el control de los sistemas de seguridad, quizá, pero sería arriesgado porque llevaría tiempo y lo dejaría vulnerable a ataques. Su mejor opción por ahora era mantenerla a distancia y luego pensar en algo sobre la marcha. Todo eso suponiendo que quisiera ganar esta ronda, algo que aún no había decidido. Comenzar. Ashido inmediatamente comenzó a patinar hacia él con su ácido. La verdad es que me siento un poco mal por haberte vencido. Bakugou dijo que no tenías don, así que este es un mal enfrentamiento para ti, ¿eh? Izuku no pudo evitar sentirse molesto mientras huía. Cada enfrentamiento es malo para mí. Eso no significa que deba rendirme. Ah, sí, más poder para ti. Rió Ashido. Pero aún así vas a perder. Era extraño porque sentía que debería burlarse de él, pero por alguna razón, Izuku sentía que no se había dado cuenta de que lo que dijo podría ser grosero, así que la perdonaría esta vez, pero también quería demostrarle que estaba equivocada. De hecho, quería demostrarle a mucha gente que estaba equivocada. Quería demostrar, en directo por televisión nacional, que no tener don no significaba ser inútil, y que ni siquiera necesitaría su tecnología para hacerlo, solo el don de Ashido y quizás alguna que otra escapatoria. Izuku sonrió y siguió corriendo por el escenario, zigzagueando por el pequeño espacio y manteniéndose apenas fuera del alcance de Ashido. El público parecía estar aburriéndose de su juego del gato y el ratón, pero no duraría mucho más. Izuku ya tenía que saltar la mitad del tiempo para evitar los rastros de ácido que Ashido dejaba por todas partes mientras corría. Esperó a que aproximadamente el 80% del escenario estuviera completamente cubierto de ácido antes de quitarse la chaqueta del uniforme y correr hacia la esquina del escenario. Había una pequeña antorcha en cada esquina. Eran principalmente decorativas, e Izuku, sinceramente, no estaba del todo seguro de que no estuvieran fuera de los límites, pero técnicamente no tenía que cruzar las líneas para alcanzarlas, así que estaba dispuesto a arriesgarse. Arrugó su camisa hasta formar una bola y la arrojó a las llamas hasta que prendió. Luego, ignoró los gritos y jadeos de la multitud mientras tiraba la camisa, ahora en llamas, al suelo, sonriendo con suficiencia ácido mientras el ácido del suelo se incendiaba y las llamas comenzaban a correr hacia ella. Sus ojos se abrieron de par en par y de inmediato se apartó del rastro de ácido, pero solo podía ir a un cierto número de sitios. A diferencia de Izuku, ella no había estado prestando atención a las zonas del campo libres de ácido, así que mientras buscaba un lugar seguro donde descansar, él pudo sortear las llamas y darle un último empujón para cruzar la línea. Ashido Mina está fuera de la cancha. Gritó medianoche. Izuku Midori ya gana. Ahora, salgan del campo antes de que se lastimen. ¿En serio se acaban de noquear? Preguntó Mick. Bueno, supongo que eso es lo que pasa cuando están igualados, ¿no? Kirishima vs. Tetsu se decidirá en un desempate cuando finalmente despierten. Zero se crujió el cuello y sonrió mientras Midnight anunciaba el comienzo del combate. Este es un mal enfrentamiento para ti, ¿eh? O sea, podría ser peor. ¿Te imaginas si Todoroki hubiera llegado a esta ronda? Pero, bueno, ¿alguna vez has intentado aspirar un trozo de cuerda? Esto va a ser algo así. Kaibara se encogió de hombros y comenzó a girar sus dedos experimentalmente. Supongo que tienes razón, pero ¿qué clase de héroe sería si dejo que una pequeña cosa como un mal enfrentamiento de don me impida pelear? Zero negó con la cabeza y se quitó la cinta de los codos. Como esperaba, la cinta empezó a envolverse en sus brazos. No tardaría en perder el control y Zero ganaría. Para su sorpresa, Kaibara empezó a girar repentinamente más rápido de lo que producía la cinta. Antes de que Zero pudiera acelerar para compensar o cortar la cinta, Kaibara la usó para unirlos, y Zero abrió los ojos de par en par cuando la cabeza de Kaibara empezó a dar vueltas. Un cabezazo devastador después, Kaibara hacía muecas mientras intentaba liberar sus brazos de la cinta. Zero estato. Kaibara gana. ¿Seguro que no quieres usar a ninguno de mis bebés?
Preguntó Atsume con inocencia. Solo para nivelar el campo de juego. Monoma se burló. ¿Insinúas que no puedo vencerte por mis propios méritos? La clase 1B es superior. No necesitamos depender de la caridad de otros cursos para demostrar nuestras habilidades, a diferencia de algunas clases. ¿Olvidas que fue mi equipo el que ganó en la batalla de caballería? Al menos no les di oportunidades a esos cabrones de la clase 1 de robarnos los puntos. Solo queríamos que todo fuera justo. Mei saltaba de emoción mientras hacía un último inventario mental de sus bebés. Quitar tantos puntos y no darles a nadie la oportunidad de recuperarse habría sido de mala educación. Los mejores no tienen tiempo para preocuparse por las opiniones de los demás. Monoma puso los ojos en blanco. Mejor ríndete ya. Tus bebés no tendrán ninguna oportunidad contra 3 peculiaridades. Mei fingió pensarlo un momento. No, todavía no he conseguido lo que buscaba. ¿Y qué es eso? Se burló Monoma. Mei sonrió maniáticamente mientras Midnight les decía que comenzaran. El centro de atención. Monoma resopló con altivez, haciendo crecer rápidamente su mano 10 veces más grande y extendiéndola hacia ella. La atención es para quienes la merecen. Mei tocó el micrófono que Izu-kun le había programado y sonrió al oír el eco del sonido por los altavoces del estadio. Hola, damas y caballeros. Soy Mei Atsume, la futura directora ejecutiva de Industrias Atsume, y les presento a mis bebés. ¿Qué? La voz de Mig resonó también por los altavoces. ¿Cómo lo hace? Supongo que Midoriya la ayudó a hackear nuestro sistema de altavoces. Aizawa parecía divertido. Niños problemáticos. Este primer invento es uno de mis favoritos. Anunció Mei, con la mirada fija en el stand donde las empresas de soporte observaban con interés. Es una red de captura multiusos que puede solucionar incluso las rarezas más problemáticas. Lanzó la red hacia Monoma, quien podría haberla esquivado si el peso extra de sus manos más grandes no lo hubiera derribado. Gruñó cuando la red lo envolvió, pero sus ojos brillaron de ira y determinación mientras sus manos se encogían y le crecían enredaderas de la cabeza, que se metían entre los agujeros de la red. Como demuestra mi encantadora asistente, las redes no son la mejor opción para todos los encuentros con héroes peculiares. Por eso mis redes de captura se controlan con imanes. Presionó un botón y la red se deshizo. Un solo botón para capturar y soltar fácilmente. No soy tu asistente. La cara de Monoma se puso roja como un tomate, desenredó sus lianas del resto de su red y las lanzó hacia ella. Deja de jugar conmigo. Mei siguió sonriendo y presionó otro botón. Unas piernas salieron disparadas de su mochila y la ayudaron a esquivar sin esfuerzo. Mi trípode universal detecta y responde a las amenazas del entorno, y su control multidireccional significa que este ingenioso invento te ayudará a esquivar y esquivar sin importar de dónde provengan los ataques de tus oponentes. Deja de monólogos y pelea conmigo de una vez. Gritó Monoma. ¿Crees que el apoyo es mejor que un B? De verdad. A veces, sin embargo, se necesita un poco más de potencia de fuego. Mei ignoró las protestas de Monoma mientras sacaba otro invento de su cinturón. ¿Y qué mejor potencia de fuego que un lanzallamas? Perfecto para combatir peculiaridades vegetales o cualquier peculiaridad que pueda ser inflamable. Monoma entró en pánico cuando las enredaderas se incendiaron, pero las desprendió con la suficiente rapidez como para que las llamas no lo quemaran. Mei sentía curiosidad y emoción, preguntándose qué don usaría a continuación, ya que Izu-kun había dicho que podía copiar 3. También había dicho que su don limitaría la pelea a unos 5 minutos, ya que después de eso estaría luchando prácticamente sin don y no sería tan entretenido, así que tenía que ser eficiente y mostrar todos los inventos que quisiera antes de que se le acabara el don. Mei volvió a mirar hacia la cabina de apoyo y sonrió triunfante. Se lo estaban tragando todo. Bien. ¿Quieres jugar sucio? Monoma la miró con el ceño fruncido. A ver cómo lo haces. El suelo bajo sus pies se convirtió en papilla, pero Mei simplemente activó sus botas voladoras y su mochila propulsora. Recomiendo usar estos dos inventos a la vez, pero ambos son increíbles por separado. Si es demasiado peligroso estar en el suelo, ¿por qué limitarse a obedecer la gravedad? Monoma apretó los dientes y reactivó el don que le agrandaba las manos al intentar aplastarla en el aire. Ella respondió disparándole con una pistola eléctrica portátil. La pelea continuó así durante unos minutos y Mei se aseguró de responder a cada nueva amenaza con un bebé diferente para que las compañías de apoyo pudieran ver toda la variedad de su arsenal.
Monoma se enfadó cada vez más hasta que dejó de poder usar las peculiaridades que había copiado y se encogió de hombros. Mei terminó de mostrar un invento más y luego hizo una reverencia. Gracias a todos. Solo les recuerdo que soy Mei Atsume, futura directora ejecutiva de Industrias Atsume. Se sacudió las manos y cruzó la línea con un suspiro. Un placer hacer negocios con ustedes. Medianoche parecía contener la risa al anunciar el combate. Atsume está fuera de los límites. Monoma gana. Kamakiri empezó a dispararle sus espadas a Tsuburaba en cuanto empezó el combate, pero, como se predijo, sus espadas simplemente se hundieron sin hacerle daño en un escudo invisible de aire endurecido. Sin embargo, no se dejó intimidar y siguió lanzando sus espadas. El problema con las construcciones aéreas de Tsuburaba era su fragilidad. Bastaban golpes fuertes y podían romperse. Continuó atacando, pero Tsuburaba no se lo puso fácil con su forma de moverse por el escenario para esquivar sus cuchillos. Kamakiri puso los ojos en blanco mientras Tsuburaba se dirigía a su otro lado, visiblemente sin aliento. ¿Ya terminaste? Tenía muchas ganas de pelear. Tsuburaba simplemente sonrió y respiró hondo. Era difícil ver sus construcciones, así que cuando Kamakiri pensó que lo más seguro era esquivarlas, al parecer, su oponente le lanzaba algo. Sintió algo parecido a una lanza pasar volando junto a él, pero esa no fue la mayor sorpresa. No, la sorpresa fue la pared contra la que se estrelló. Kamakiri lanzó varias espadas en todas direcciones y, por primera vez, se dio cuenta de que Tsuburaba no se había movido para esquivar, sino para crear un laberinto de muros invisibles que ahora lo bloqueaban por 3 lados. La única salida que tenía era cruzar la línea, y Tsuburaba corría hacia él, sosteniendo un escudo de aire frente a él que ya tenía varias espadas incrustadas. Kamakiri intentó mantener su posición, realmente lo hizo, pero solo le tomó unos pocos pasos instintivos hacia atrás para perder oficialmente el partido. Kamakiri está fuera de juego. Gritó medianoche. Tsuburaba gana. Pong realmente esperaba que la peculiaridad de Shinzo no fueran los acertijos. Ella sabía que era algún tipo de lavado de cerebro, ya que obviamente pasaría una buena parte de la segunda ronda bajo su control, pero no tenía idea de cómo protegerse, así que lo mejor que podía hacer sería terminar el combate antes de que él tuviera la oportunidad de usarlo. Por eso, en cuanto medianoche dio la señal, Pong empezó a dispararle sus cuernos. Él esquivó la mayoría con destreza, recibiendo solo algunos roces, pero siguió mirándola fijamente. La voz de Present Mig resonó por el campo, y Pondy tomó nota para decirle a Vlad Sensei que tal vez necesitarían un nuevo sistema de altavoces, ya que la calidad del audio era rarísima. Para quienes no lo sepan, Pondy es una estudiante de intercambio de, ¿dónde estaba? De Australia. América. Gritó Pondy. ¿Cómo era posible que su profesora de inglés no recordara de dónde era? Habían hablado de su ciudad natal. Desde el otro lado del campo, Shinzo sonrió, manteniendo aún el contacto visual. Ganó. Pondy sintió que su cuerpo se relajaba con una sacudida cuando Shinzo tomó el control. ¡Oh, no! Debió haber sido contacto visual. Por eso no había dejado de mirarla. Date la vuelta y sal de los límites como un buen héroe, ordenó Shinzo y Pondy no tuvo más remedio que obedecer. ¡Qué raro! Volvió a hablar Present Mic, pero la calidad del audio era mejor. Solo le está obedeciendo. Pondy está fuera de los límites. Shinzo gana. Es un placer luchar contra otro sirviente de la oscuridad, dijo Tokoyami con seriedad. Por supuesto, respondió Kurohiro. Es un honor. Vamos. Dejen de ser unos amos del filo y peleemos de una vez. Se quejó Sombra Oscura, abalanzándose y atacando a Kurohiro. Sin embargo, en cuanto lo hizo, su oponente desapareció por completo. ¿Qué? Gritó Sombra Oscura. ¿A dónde se fue? Los ojos de Tokoyami se abrieron y se echó hacia atrás cuando Kurohiro emergió de su pecho justo donde se unió a Dark Shadow. ¡Buu! Tokoyami se tambaleó hacia atrás, pero logró agarrar el brazo de Kurohiro y empujarlo. ¿Cómo? Kurohiro sonrió con sorna y corrió hacia Sombra Oscura de nuevo. Al igual que antes, desapareció en cuanto hicieron contacto, pero esta vez, Sombra Oscura se puso rígida y empezó a moverse con cierta torpeza. Fumikage, Sombra Oscura le lanzó un torpe golpe y Tokoyami sintió un ataque de miedo. No voy a hacer esto. La mente de Tokoyami daba vueltas. ¿Qué sabía? Sabía que, de alguna manera, Kurohiro podía desaparecer al entrar en contacto con Sombra Oscura. Era casi como si se fusionaran, y parecía intentar controlarlo, lo cual era malo. Entonces, ¿cómo podría contrarrestarlo? Sombra Oscura. Gritó Tokoyami. Vuelve conmigo.
Afortunadamente, Sombra Oscura aún tenía suficiente control de sus acciones para obedecer la orden y, en cuestión de segundos, desapareció agradecido dentro del pecho de Tokoyami. En cuanto Sombra Oscura desapareció, Kurohiro volvió a hacerse visible justo frente a Tokoyami. Supongo que necesito un poco más de práctica antes de poder controlar de verdad los objetos oscuros, ¿eh? Kurohiro parecía exhausto. En fin, Tokoyami no quería tener que hacer esto sin Sombra Oscura, pero haría lo que fuera necesario para ganar y proteger su don. Aprovechando el agotamiento de Kurohiro, Tokoyami lo derribó al suelo y lo inmovilizó. Forcejeó unos instantes, pero entonces Sombra Oscura emergió y lo sujetó para que tuviera más fuerza, con cuidado de no tocar a Kurohiro. Tras unos segundos, se hizo evidente que no iba a salir de esta y Kurohiro dejó de forcejear. Kurohiro no puede moverse. Tokoyami gana.